Bien, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo. Hola, soy Alejandro Díaz Romo y en este magnífico escenario que es Mexicanía en el centro de Tonalá, les invito para que me acompañen y conozcamos la vida de un gran personaje de la vida política de Jalisco, el profesor José de Jesús Sánchez. Acompáñenme, la vamos a pasar muy bien. Mi nombre, como ya lo escucharon, es José de Jesús Sánchez Ochoa, nacido el 22 de abril de 1942, según mi madre, que creo que no debió de olvidar por ese día porque fui yo su primer hijo, en un rancho entonces muy pequeño que era San Román, en el municipio de Zapotlanejo, cerca de la ex hacienda de Corralillos de Flores. Hoy, desgraciadamente para mí, el núcleo fuerte del rancho se ha denominado, se llama ya Corralillos. Yo sigo pensando que el municipio debía de recuperar la toponimia y recuperar el nombre de San Román, porque el rancho que yo conocí como San Román incluía perfectamente lo nuevo del rancho que ahora le llaman Corralillos, donde está la capilla, donde está la escuela. Todo eso yo lo conocí como barbechos y había unas poquitas casas. No voy a entretenerme, pero yo podía dar los nombres de las familias que cuando yo tuve conciencia vivían en San Román, no pasaban de 20. Mi primer recuerdo es más o menos cuando yo rondaba el año y medio o tal vez andaba cerca de cumplir los 2 años. Era la tercera casa que rentaba mi padre para que viviera la familia. Y tenían hasta una pequeña tiendita, vendían azúcar y algunos otros pequeños artículos, y le decíamos la vecindad. Y le decíamos la vecindad porque eran 4 casas. Yo vivía, o mis padres y yo, vivíamos en la casa de terrado, y que tiene un alto que a mí se me hacía maravilloso, y la cocina era una cocina grande de terrado, y la recámara donde habitábamos o donde descansábamos también era de terrado. El patio, en cambio, era pedregoso como él solo. Y un día, mientras mi madre torteaba, y es mi primer recuerdo de mi infancia, yo quise agarrar los pollitos de la gallina que había recién sacado su postura, pues, y eran 10 o 12 pollitos. Y a mí me llamaba la atención agarrarlos. Mi madre se dio cuenta que andaba queriendo agarrarlos y me dijo, cuídate porque te va a picar la gallina. Y yo no le hice caso. Quise agarrarlos y en cuanto agarré el primero, la gallina me picó y entonces sí, le hice caso a mi madre. Solté el pollo y empecé a llorar. Y en eso llega mi abuela materna, que yo recuerdo con mucho gusto, y me dice, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué lloras? Me picó la gallina. Y mi madre desde adentro de la cocina, doña María, es un desobediente, no me hizo caso. Le dije que no quisiera agarrar los pollos porque le iba a picar la gallina y le picó.
Ese es mi primer recuerdo. Un segundo recuerdo de algún mes o dos después es que mi padre edificó por fin una casa de su propiedad, una casa que está cayéndose, de 2 recámaras, un corredor y cocina, y caballeriza y corral, con barda, que para mí era todo una maravilla. Y mi madre me dijo, vamos hijo, vamos porque tenemos que poner la lumbre y los frijoles en la casa nueva. Y caminé junto a mi madre desde la vecindad hasta esa casa que está en el camino, cayéndose a mis 83 años, o sea, hace 81 años que fue edificada esa casa y se está cayendo. Me da mucha tristeza. Creo, sinceramente, que ese es mi segundo recuerdo. Me planteó por primera vez un problema en mi vida. ¿Cómo iba a encender el fuego mi madre? Ni siquiera yo había entendido en esos meses o año y medio, 2 meses o 2 años de vida, cómo se encendía el fuego. Y ese era mi problema. Y la maravilla fue ver a mi madre llegar y estrenar aquella cocina nueva y prender por primera vez en esa cocina nueva el fuego de la nueva casa donde viví hasta los 13 años y medio. Mis juegos, pues de rancherito, jugaba a las vacas, y las vacas eran olotes ya desgranados, y aparecía un toro que era otro olote más grande, y bramaban las vacas, y pedacitos de olote eran los becerritos, y bramaban los becerritos, yo los hacía bramar. Luego, alguna vez también jugaba a las gallinitas, hasta que un día mi abuelo materno me dijo, ¿usted por qué juega a las gallinitas? Y pues yo no pude explicarle por qué jugaba. Yo era lo único que tenía, piedras, y yo una piedra colorada la convertía en el gallo colorado, y una piedra media oscura la convertía en el gallo búlico, y las demás eran las gallinas. Así que, pero esa llamada de atención de mi abuelo materno, como que me quiso decir que para jugar a las gallinitas las niñas, no me lo dijo. Pero yo, al recordarlo, creo que me dijo, usted no tiene por qué jugar a las gallinitas. Entonces jugaba a las vacas, a las gallinitas, y ya más grandecitos, con mis hermanos, pues jugábamos a la roña, o jugábamos también en tiempo de aguas, a hacer presitas en el arroyito que pasaba por cerca de la casa, pero no tenía mucho tiempo para jugar. Ya de los 5 o 6 años en adelante, mi padre conmigo fue muy amable, porque yo siento que él me enseñó a trabajar en la vida, y eso para mí es un fundamento importantísimo. Yo nunca me cansé de trabajar, porque mi padre, que fue un hombre muy trabajador, junto con mi madre, que trabajaba en el hogar, barriendo la casa, pero ya de los 5 o 6 años yo le ayudaba a barrer la casa a mi madre, y a los 6 años me llevó a la escuela a estudiar a un pueblito que ahora, bueno, ya entonces se llamaba La Paz, pero antes se había llamado El Guaje, en el municipio de Zapotlanejo, y hacíamos más o menos de camino media hora desde la casa, ahí donde vivíamos, hasta la escuela rural, que estaba en una casa que ahora ya desapareció, ya es casa moderna, digamos, adaptada, pero cuando yo iba a la escuela
Era una casa de un corredor, una recámara, 2 recámaras y la cocina cubierta de teja. Y ahí asistíamos a clase los niños de San Román. De San Román nomás me acuerdo que iban unos también de Tejoneras y otros niños de Piedras Negras y de La Paz y del Escalofrío. Oigan, no desaprovechen la oportunidad de hacer comunidad. Entren a las redes de Jalisco Radio y de Jalisco TV para que hablemos de Al Aire de las Canas. Regresamos. Al aire las canas. Al aire las canas. Caminando me llevaba mi madre de 6 años y eso es otro dato que yo vivo intensamente. La cultura que yo adquirí a través de mi existencia me la inició mi señora madre esforzándose porque yo fuera a la escuela desde un rancho donde no había escuela ni capacidad para que hubiera escuela, hasta otro que sí tenía una escuela rural. Mi maestra se llamaba Carmen Segura y era una escuela unitaria donde estábamos desde niños de 7 u 8 años hasta adolescentes de 12, 13 o 14 años. De algunos me acuerdo sus nombres. Uno de ellos es cuñado mío y compadre, y me acuerdo que él, para no estar en las clases, no, ya lo voy a denunciar, se brincaba por la ventana y se iba a su casa en lugar de asistir a las clases. Y él, pues es un pequeño propietario y todos mis sobrinos han terminado la universidad aquí en Guadalajara y de alguna manera tuvieron una preparación, y creo que todo eso en un principio pues de parte de mi familia, mi madre y mi padre, y de parte de la familia de mi compadre, pues también porque lo mandaban aunque él se pelara. El por qué me decidí al magisterio, pues fue urgido por las circunstancias. Yo, como pueden ver en mi biografía, pues estuve en primaria, primero pues ese año en La Paz, el segundo año me dio tos ferina y perdí el año, y entonces el padre de Santa Fe había edificado un colegio porque los sacerdotes de aquel entonces primaban la educación cristiana, y convenció a mi padre que me mandara al colegio a Santa Fe. Y mi padre aceptó llevarme y pagaba 6 pesos al mes por mí y otros 6 por mi hermana. Y tuvieron que conseguir una persona que nos asistiera en Santa Fe. Y así pasé hasta el 6º año. En el 6º año, el padre Teodoro Trujillo, en paz descanse, nos dijo a los 6 alumnos que tenía, 5 mujeres y 4 varones, que quería hacernos una invitación a los varones. Y los varones éramos Jesús Guzmán, Jesús García, Jesús Maldonado y Jesús Sánchez. ¿Y qué quería? Que si no querríamos ingresar al seminario. Y yo, que ya le había dicho a mi madre un año antes que sí me gustaría estudiar para sacerdote, pues le dije que sí, pero en confesión. No quería que supieran mi secreto, que lo pudiera platicar, y diciéndoselo en confesión. Entonces, él me apoyó
y nos ayudó y nos trajo a los 4 Jesuses. Ingresé al seminario el 27 de octubre de 1955. Estaba el seminario menor, ahí donde está la parroquia de San Martín. Creo que ahora es una casa de organizaciones católicas, pero ahí estuvo el menor. Antes había sido también, creo, casa de religiosos o hospital. Lo cierto es que ahí estuve primero, segundo, tercero de secundaria y cuarto y quinto de humanidades, y en 1965 nos trasladaron al seminario mayor en Chapalita. Y allí en Chapalita terminé mi sexto de preparatoria propiamente y estudié después primero, segundo, tercero de filosofía y me mandaron un año de maestrillo o de maestro y me tocó ir de maestro con una preparación pues mínima, pedagógica y pues preparación pues inmediata, pero no mediata, y me mandaron a Jalostotitlán. Y en Jalostotitlán fuimos maestros, mis 3 compañeros y yo, en la escuela secundaria que tenía el padre David Reynoso. Y ahí, por obediencia, di inglés en primero. Historia universal en primero, Historia de México en segundo, Química en tercero, con las puras clases que había recibido yo en quinto, y Civismo también en tercero. Al regresar, lleno de entusiasmo, continué mis estudios sacerdotales, y estudié primero de teología, segundo de teología y tercero de teología. Y tuve eminentes maestros que dejaron huella en mi vida profunda, que yo no haya sabido responder a ese don del Señor, pues ni modo, pero Él me dio ni más ni menos como maestro al eminentísimo y señor cardenal don José Garibay Rivera, como maestro de latín en cuarto al después arzobispo de Guadalajara, don José Salazar López, que era un gran latinista y un gran humanista. Literatura me dio otro profesor muy destacado, que fue don José Trinidad Sepúlveda, después obispo de Tuxtla Gutiérrez y finalmente obispo en León. No me acuerdo si a él le tocó, de San Juan de los Lagos, perdón. Fue obispo de San Juan de los Lagos. Luego, otro maestro destacadísimo para mí, el gran poeta don Benjamín Sánchez Espinosa, que era un maestro en literatura, en poesía. No le pude aprender mucho para ser poeta, pero él hizo todo lo que pudo. Y como en las clases de oratoria, que naturalmente eran para ser orador sagrado, ni más ni menos que mi maestro fue el ilustre canónigo doctor don José Ruiz Medrano, el gran magistral de la catedral, que llenaba la catedral con sus grandes piezas oratorias de oratoria sagrada los domingos de resurrección. Y pasaba el discurso, el sermón del domingo de resurrección, y la catedral quedaba nomás con los seminaristas, los sacerdotes y los pocos fieles devotos que habían asistido, pero la catedral se llenaba antes con personas que querían escuchar a ese gran orador
pues ellos fueron mis maestros y te podría seguir hablando de muchos maestros como en teología el padre don Salvador Rodríguez Camberos, que era un gran psicólogo con gran prestigio en la ciudad, que tenía en el edificio Lutecia su consultorio como psicólogo, pero sobre todo era un maestro en teología actualizado, seguidor de Carlos Raner, el gran teólogo jesuita. En aquellos entonces brillaba destacadamente en Alemania, en Europa, y es un gran teólogo, Carlos Raner. De alguna manera tengo algunas poquitas obras de él, porque pues de seminarista no tenía mucho para comprar libros de teología, pero sí compré. No se vayan, esto es Al Aire Las Canas. Mientras, echen un vistazo a Mexicanía. Regresamos. Al Aire Las Canas.